tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta charla informativa muy importante que vamos a tener a continuación. Soy Belén Benumea Baena, representante del Comité de Género de la Facultad de Humanidades. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, la maestra María Alejandra Alarcón Juárez, quien va a estar dándonos información muy importante que tenemos que considerar para nuestra vida día a día, ¿no? Entonces voy a permitir dar la lectura a su ficha curricular y procederemos con la charla. La maestra María Alejandra Alarcón Juárez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en Género, Derecho y Proceso Penal por el Centro de Estudios de Posgrado SC, está cursando el doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado SC, tiene certificaciones en atención presencial del primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género por la Secretaría de Educación Pública, asimismo diferentes diplomados, entre los cuales destacan perito práctico en criminalística, centros de justicia para las mujeres, trata de personas, un análisis multidisciplinario, herramientas básicas para la institucionalización de la perspectiva de género, dirigido al personal de las unidades de género y erradicación de la violencia, género y violencias, impartición y procuración de justicia con perspectiva de género, diplomado, igualdad, derechos humanos y violencia de género, diplomado en diseño y aplicación de políticas públicas con perspectiva de género y el diplomado en género e igualdad sustantiva. También es importante señalar que dentro de su experiencia laboral fue encargada de los proyectos de los 4 centros de justicia para las mujeres del Estado de México y los 3 refugios para víctimas de trata de personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y actualmente es la titular de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y sin más preámbulo, maestra Alejandra, bienvenida, te cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, y voy a compartir mi presentación. Bueno, vamos a dar comienzo. La plática en sí es de los servicios y la forma de la denuncia que nosotros podemos hacer ante la Fiscalía por razones de violencia de género. Pero voy a dar una pequeña introducción para que podamos también saber de a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de violencia de género. Entonces vamos a comenzar. La violencia de género contra las mujeres es consecuencia del orden socialmente construido que puede determinar una jerarquía y poder distinta para ambos sexos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Obviamente es que toda la violencia o todas las formas de poder que existen en el momento van a concluir en una violencia hacia alguien, y aquí estamos viendo que es hacia las mujeres. ¿Por qué vamos a hablar de la violencia de género hacia las mujeres? Porque es el mayor número de víctimas que sufren violencia somos las mujeres. La violencia de género no solamente se refiere a las mujeres, se refiere a todos los grupos que estamos más necesitados de la atención derivado de que hay una violencia hacia estos grupos. ¿Cuáles son? Son las mujeres, los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas de las comunidades indígenas, las personas de la comunidad LGBTTI y las personas con algún grado de discapacidad. Exactamente todos y todas ellas son la idea que nosotros tenemos como género. Pero dentro de estos grupos de género, también la mayoría que sufren la violencia son las mujeres derivado de la interseccionalidad de las violencias que se dan hacia ellas o hacia nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué se da? Obviamente por la cultura patriarcal que nosotros manejamos en México y en muchos otros países, y obviamente por las ideas machistas que todavía se conservan hasta la actualidad, y qué es lo que debemos de construir o desaprender para que nosotros podamos empezar a vivir una cultura de igualdad en muchos aspectos, o sea, en específico en igualdad de oportunidades y en igualdad en los derechos, pero no solamente que los derechos que están en papel, sino en la práctica. Vamos a ver qué son las modalidades y los tipos de violencia. Las modalidades es en dónde se da este tipo de violencia, y los tipos es cómo nos afecta de manera física a nosotros.
Voy a explicar cada una de estas, las modalidades. Obviamente la familiar es dentro de un núcleo familiar cuando existe violencia entre los esposos o de padre, papá o mamá a hijos o de hijos a padres. La laboral es cuando nosotros trabajamos en un centro laboral y entonces nuestros superiores, nuestros jefes son quienes nos violentan, ¿no? La docente cuando nosotros somos alumnos o alumnas de un centro educativo y entonces nosotros sufrimos algún tipo de violencia, ya sea por los directivos, por los mismos que trabajan o por los de ahí, el personal administrativo o por las y los docentes. La comunitaria es cuando estamos en la calle. La misma sociedad en algún momento puede ser violenta y puede causarnos algún daño. La institucional es cuando vamos a una institución, valga la redundancia, a solicitar el servicio que ellos o ellas ofrecen y no nos atienden o nos atienden mal. Esa es una violencia institucional. Hay que saberla diferenciar entre la laboral y la institucional porque muchas personas la confunden. Laboral es cuando nosotros trabajamos ahí y la institucional es cuando vamos a solicitar un servicio y no nos atienden o nos atienden mal. La obstétrica es antes, durante y después del parto. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, la mamá está embarazada, llega a un centro hospitalario y no la quieren atender. Entonces el bebé acaba naciendo en la banqueta, muchas veces lo hemos visto en el hospital, perdón, en la televisión, ¿no? Que nace el bebé en la banqueta de afuera del hospital porque no se le quiso dar la atención oportuna. Cuando está naciendo el bebé o bueno, minutos antes, no se le pone anestesia a la mamá o se le dice no grite, no llore, no se queje. Si le está doliendo, pues obviamente tiene todo el derecho de quejarse, ¿no? Pero muchas veces el mismo personal médico es quien limita o restringe que la mamá pueda expresar lo que está sintiendo. Y después del parto, cuando ya nace el bebé y por la misma circunstancia del nacimiento o del haber estado embarazada, queda con algunas secuelas y entonces debe de recibir tanto tratamiento como medicamento y no se le ofrece o no se le otorga. Entonces ahí esa es la violencia obstétrica. Política es cuando se desprestigia a una mujer por el simple hecho de ser mujer y decimos que no debe de ocupar un puesto de dirección o de decisión solamente por ser mujer, no porque no sea capaz, no porque no la hayan elegido, sino porque decimos nosotros que no es capaz, que las mujeres deben de estar en casa y no deben de tener estos puestos, ¿no? Directivos. Entonces, exactamente, también hay algunas otras características de esta violencia política, es cuando por cubrir las cuotas de paridad, sí lanzan candidatas mujeres, pero las lanzan en municipios que saben que no van a ganar o que es muy, muy baja la probabilidad de que lleguen al puesto. Y en los municipios donde saben que van a ganar o es más probable, colocan a puros varones o también las dejan ganar, pero entonces no toman su opinión o no, ellas no pueden decidir sobre el recurso. Esa es una violencia política. Muchas veces también en las redes sociales el desprestigio, el subir algunas notas, ¿no? Amenazantes, subir algunas fotos en circunstancias que no corresponden exactamente a su propuesta, sino por ejemplo que son situaciones familiares y que pueden llegar a ser como algo negativo para su campaña, lo hacen, pero con el simple hecho de desprestigiarla porque es una mujer. Entonces, estas se dan mucho y obviamente ahorita tenemos también que debemos tener también mucho cuidado de que si se da algún tipo de violencia en este sentido, informar que puede ser denunciada en cualquier centro de justicia o cualquier agencia especializada de la fiscalía, cualquier tipo de violencia política hacia la mujer. Estamos con la instrucción de que todos los asuntos sean atendidos de inmediato. Ahora vamos a ver los tipos de violencia. La psicológica, hay que tener mucho cuidado con esta violencia, derivado de que es la que menos se ve.
pero es la que más afecta en general a todas las personas porque puede repercutir en toda su vida. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si llega mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hijo, mi hija, y entonces discutimos y yo le digo, eres un tonto, no te quiero, no sirves para nada. Puede ser que yo lo tome a la ligera, pero que la persona a la que se lo dije le afecte tanto que pueda repercutir en toda su vida, ¿sí? Para lo que va a hacer, para lo que quiere hacer en su vida o para sus planes posteriores. ¿Por qué? Porque eso nunca se olvida a menos de que reciba la terapia adecuada. Y también señalar que esta violencia va a darse en todas las demás violencias. La violencia psicológica siempre va a estar presente. Por ejemplo, si a mí me golpean, me va a afectar físicamente, pero también psicológicamente. Si a mí me violan, me va a afectar sexualmente, pero también psicológicamente. Si a mí me restringen el dinero o sufro algún tipo de violencia patrimonial, también me va a afectar psicológicamente. ¿Sí? Entonces, es la que menos se nota, pero es la que más afecta. Y la que más, de la que más somos víctimas, la mayoría de las y los que estamos aquí. Por ejemplo, díganme si no a varios y varias de ustedes les han prohibido ponerse alguna blusa, algún pantalón, alguien le han hecho la ley del hielo, lo dejan en visto y entonces nos empieza a afectar. O también esta violencia se puede caracterizar por burlas, descalificaciones, no sirves para nada, sin mí no eres nada, celos, los celos también es un tipo de violencia psicológica, no le hables a fulano, a sutano, no te juntes con tal o cual persona, y a aquella persona a la que le hayan revisado el teléfono también es violencia psicológica. Entonces, creo que la mayoría de las y los que estamos aquí, si no es que todos, la hemos padecido en algún grado. Luego vamos a ver, bueno, aquí está la violencia, la definición de la violencia psicológica. Y esta violencia psicológica es tan fuerte que nos puede llevar en algún momento a la depresión y a veces hasta el suicidio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien se suicida, no solamente esa persona está mal, anímicamente, psicológicamente, sino también están mal todas las personas que están a su alrededor porque ellas pudieron obtener algún tip o darse cuenta de lo que estaba pasando y muchas veces lo ignoramos o lo dejamos pasar. Entonces también hay que checar también si ahí no estamos fallando cuando alguien está en depresión, si no estamos fallando también como familia o como amigos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta violencia, como les digo, es una de las más peligrosas. La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Creo que esta es la más entendible de todas, es obviamente cuando hay jalones de cabellos, cachetadas, patadas, golpes, empujones. Alguna vez me llegaron ahí a la oficina a alguna víctima y nos dijo, no, a mí no me violenta, no me pega, nada más me empujó. O sea, obviamente también hay que aprender a no normalizar y a visibilizar el tipo de violencia que estamos sufriendo. No porque en casa y diario o desde que nací haya golpes o haya gritos, eso es normal, eso es violencia y entonces hay que pararla o salir de ahí, ¿sí? Porque la violencia siempre va a ir en escalada, en aumento. Ahorita también lo vamos a ver en el ciclo. Y aquí obviamente ya les había dicho, patadas, golpes, pellizcos, ¿no? Aventones. Dejen o no dejen marca, dejen o no dejen moretón. ¿Por qué? Porque muchas veces las lesiones pueden llegar a ser internas y no se reflejan al exterior, pero de todos modos nos están haciendo daño. Violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto. Voy a dar algunos ejemplos de esta violencia. Vamos a empezar desde el que pudiéramos decir que es el más simple, pero es el que tiene más repercusión también.
derivado de que lo ven todo mundo y todo mundo lo va introspectando, ¿sí? Por ejemplo, un calendario o un anuncio de una cerveza en donde está una chica con poca ropa. ¿Será necesario que esté esa chica con poca ropa en ese anuncio o en ese calendario? Claro que no. ¿Por qué está ahí? Porque le estamos concibiendo como una cosa, como un objeto, como un adorno, que en cualquier momento la podemos desechar. Esa es la idea que se le va quedando a nuestros niños y a nuestras niñas. Y entonces por eso, ya en su edad adulta, obviamente piensa que las mujeres pueden ser desechadas de cualquier manera, porque es un adorno, ¿sí? Porque es un adorno o es una cosa que podemos desechar, entonces hay que tener mucho cuidado desde ahí. Ahí en ese calendario, en ese anuncio, estamos quitándole a la mujer su dignidad como persona y le estamos concibiendo como una cosa. Le estamos quitando sus derechos y su dignidad y la estamos concibiendo como una cosa o como un objeto. Eso que podría ser tan inocente, ¿no? Tan sencillo para nosotros, eso es lo que empieza a meterse en nuestras ideas, en nuestra cabeza y entonces posteriormente lo reflejamos con nuestras acciones. Entonces hay que tener mucho cuidado desde ahí. Voy a poner algunos otros ejemplos de violencia sexual, por ejemplo, el hostigamiento y el acoso sexual. También les recomiendo que no fabriquemos delitos. Muchas veces me dicen, me acosa laboralmente, no existe. Para que nosotros sepamos si alguna figura es un delito, debemos de consultar el Código Penal para saber de qué estamos hablando. Ahí vienen todas las características de cada uno de los delitos o de las acciones para que nosotros podamos hablar correctamente. Entonces, vamos a hablar del hostigamiento sexual y del acoso sexual. Estas dos figuras son muy semejantes, pero la diferencia radica en que el hostigamiento sexual también es una imposición de una conducta sexual, o digo imposición porque sí lo solicitan, pero es casi a la fuerza, ¿no? O sea, casi están forzando a la otra persona, a la víctima. Por ejemplo, en el hostigamiento sexual es una solicitud de carácter sexual de un jefe hacia una o un subordinado. Obviamente el subordinado va a aceptar, ¿por qué? No porque quiera, sino por miedo a que lo corran, a que lo cambien de área, a que lo cambien de horario, a que lo hagan ir los fines de semana o una situación de estas. Entonces ahí es cuando existe una relación de jerarquía de un jefe hacia un subordinado, es cuando existe el hostigamiento sexual. ¿Dónde se puede dar? Se puede dar en el trabajo, obviamente, en las escuelas, de un directivo, un docente hacia un alumno, y se puede dar en la casa cuando tenemos personas que nos ayudan ahí en las labores de la casa, que puede ser alguien que nos ayuda con el aseo, alguien que nos ayuda con la jardinería, independientemente de su sexo, ¿sí? Aquí nada más estamos hablando de una relación de jerarquía y obviamente que la víctima lo va a hacer por miedo o cuidando que no la vayan a correr. El acoso sexual es entre iguales en el trabajo, cuando somos del mismo nivel, del mismo rango, pero que me insisten en tener relaciones sexuales y yo no quiero. Pero ya está en tal insistencia que yo no sé si me puede hacer algún daño, ¿sí? Entonces ahí se puede dar también el acoso sexual. Y por último, dentro de esta misma figura del acoso sexual, ahorita que hay tanto auge de las redes sociales, es el famoso pack o el famoso sexting. Si nosotros lo empezamos a transmitir, ahí se configura el acoso sexual. Porque claramente lo dice el Código Penal, que aquí lo realiza aquel que importe, exporte, transmita, entregue, difunda cualquier imagen de connotación sexual sin consentimiento de la persona que está en esa foto, en ese video o en esa grabación. Entonces, se está dando mucho, hay que tener mucho cuidado, tener en cuenta que esto es delito. Independientemente de que ya también salió otro artículo en el Código Penal, que todo aquel que mande imágenes de connotación sexual
a través de cualquier vía o medio de información, también se configura como delito y obviamente aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas personas dicen, me lo mandaron, yo nada más lo reenvié. Exactamente. O sea, si porque todos matan yo voy a matar, pues no, ¿verdad? Es lo mismo. Tanto el matar como el pasar estas imágenes es un delito, entonces hay que tener mucho cuidado. Si entre novios se pasan este tipo de información, nada más tengan mucha precaución porque en algún momento si llegan a tener algún descontento pudiera darse esta situación y no la podemos controlar. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahorita con las redes sociales porque todo lo que subimos es ya del dominio público, ¿sí? Y esto también puede llevar a otras situaciones como ya la violencia psicológica, ¿no? El bullying, todo esto que como les dije en la explicación puede llegar hasta a la depresión o al suicidio, derivado de que muchas veces se suben estas imágenes y se pierde el control de su difusión y al rato ya la vio todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro ejemplo de esta violencia sexual es el abuso sexual. Hay que tener también mucho cuidado en no confundir la violación con el abuso sexual. Todo el mundo dice, es que lo abusa. Abusar tiene sus características y la violación tiene otras características. El abuso sexual solamente son tocamientos sin la intención de llegar a tener relaciones sexuales. Un ejemplo de esto es cuando vamos caminando en la calle y nos tocan una pompa o nos tocan el pecho. Eso es un abuso sexual. O cuando se van exhibiendo, ¿no? Si en los camiones haciéndose tocamientos, eso también es un abuso sexual. O sea, es o los tocamientos o para sí o para otra persona, pero sin la intención de llegar a tener relaciones sexuales. Y por último, el último ejemplo que voy a dar es el de la violación. En la violación, creo que la mayoría lo entendemos, pero de todos modos lo voy a decir, es tener relaciones sexuales con otra persona sin su consentimiento. Son varios ejemplos de la violencia sexual y obviamente todo esto afecta demasiado a las víctimas. Violencia económica. Es cuando nos limitan demasiado el dinero, por ejemplo, en una relación de pareja. Un ejemplo muy radical que voy a dar, pero para que me lo entiendan más fácilmente, es cuando llega el esposo y le da 50 pesos a la esposa y le dice que te alcanza para toda la semana, ¿no? Podría ser así como hasta nos podría dar risa, pero se dan estas situaciones y no es porque el esposo no tenga dinero, sino porque quiere controlarlo. Otra situación es cuando la esposa sí trabaja, bueno, sí le pagan más bien porque siempre trabajamos todas y todos, pero sí le pagan, ¿no? Llega bien contenta de que es día de quincena y el esposo le dice, dame tu dinero, dame tu quincena, porque las mujeres no saben administrar y entonces yo te lo voy a administrar y le vuelvo a dar sus 50 pesos. Cada quien es libre de gastarse el dinero que gana en lo que mejor le plazca. Lo único que pues, se recomienda es que sea de manera responsable, pero nadie nos lo tiene que limitar, ¿sí? Solamente que sea un acuerdo entre nosotros y que no sea por razones machistas, ¿no? O de que el hombre es el protector, el proveedor, el que hace todas las decisiones en la casa, sino porque sea un acuerdo de voluntades. La que sigue es la violencia patrimonial. Es cualquier acto o omisión que afecte la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Aquí un ejemplo para que se entienda más es, por ejemplo, cuando se divorcian, ¿no? Existe mucho esta violencia patrimonial. Le quiero quitar la casa, le quiero quitar el coche, le quiero quitar hasta el perro, ¿cierto? Y otras veces también cuando estamos muy enojados con la pareja, ¿qué decimos? Le voy a romper su título, su cédula, su pasaporte, su acta de nacimiento, todos los documentos que yo pueda romperle, se los voy a romper para que no vuelva a encontrar un trabajo, para que se le dificulte. Esos documentos son nuestro patrimonio, por lo tanto, quien haga mal uso o destruya estos
estos documentos, está cometiendo una violencia patrimonial. Así es que también hay que tener mucho cuidado, no porque estemos muy enojados, hagamos una situación de estas. Y la violencia feminicida es la máxima expresión de violencia hacia una mujer, que es cuando la matan. Aquí hay que tener mucho cuidado, también saber identificar cuando es un feminicidio, cuando es una muerte violenta de mujer y cuando es un accidente. Muchas veces para los medios de comunicación, toda la muerte de una mujer es un feminicidio, pero sin considerar las características que ya están reguladas en el Código Penal. Entonces, para aquellos y aquellas que sí de verdad quieran saber si una situación es considerada como delito, entonces les repito que pueden checarlo en el Código Penal. El feminicidio, para que se pueda considerar como tal, debe de cumplir con algunas características o circunstancias. Así lo nombra el Código Penal como circunstancias. Primera, que sea por razones de género. ¿Qué son razones de género? Simplemente a mí me caen las mujeres, me caen mal las mujeres y por eso la maté, ¿no? Porque no la soporto. Entonces, eso es una razón de género. Otra circunstancia que debe de estar presente para ser considerado como femicidio es que exista una relación de confianza. ¿Qué es esto? Que la persona que me mata, a mí como mujer, sea, más bien, sepa dónde trabajo, a qué hora entro, a qué hora salgo, si voy a fiestas, si no voy a fiestas, si tengo hijos, si no tengo hijos, en qué momento soy más vulnerable, ¿no? En qué momento estoy más sola o viajo sola de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, o si voy a la fiesta, si voy al gimnasio, si voy a la iglesia, en el trayecto, si voy sola, si voy acompañada, si hay otras personas que conozco. Eso es una relación de confianza, que sepa la mayoría de mis acciones, ¿no? Dónde vivo, en dónde trabajo, porque así pudiera ser que él o ella supiera en qué momento me encuentro más desprotegida y entonces poder aprovecharse de eso para hacerme algún daño. Esa es una situación de confianza, que haya sido mi esposo, mi amante, mi concubino, mi amasio, mi amigobio. Eso es una relación de confianza. Y algunas otras características que pudieran ser como la de que haya habido una situación de carácter sexual, que quede desnuda, que quede mutilada, que esté mutilada, que quede expuesta. Pero también hay que ser muy objetivos, porque si, por ejemplo, ustedes y yo en este momento estuviéramos en un salón de clases y llega un ladrón y porque viene el CUSAEM o de la seguridad del campus, se espanta, se le va un tiro y me mata, eso no es un feminicidio, porque él no me quería matar, él no me odiaba por ser mujer, él no era mi amante, mi amasio, mi concubino, y se le fue un tiro simplemente, o al final de cuentas, si hubiera sido un asalto y sí me mata porque no le quise dar mi bolsa, de todos modos no es un feminicidio, es una muerte violenta de mujer por un robo. Si se desbarranca un coche o un chofer con 5 mujeres y por las vueltas que da la camioneta o el coche quedan desnudas, quedan mutiladas o quedan expuestas, tampoco son 5 feminicidios. Es un hecho de tránsito en el que lamentablemente murieron 5 mujeres, pero no son 5 feminicidios. Si bien había una relación de confianza porque era su chofer, pero él no las quería matar. Él no las odiaba. Él no era su amante, o igual sí era su amante, pero no las quería matar, ¿no? Entonces, hay que checar muy bien las características para que nosotros podamos identificarlas como feminicidio. Y aparte, lo podríamos poner en el casillero de los feminicidios, ¿hasta qué momento? En la detención de la persona que mató, en la investigación o después de la sentencia. Obviamente es después de la sentencia. Por eso no se pueden dar algunos números, ¿no? Porque serían sesgados o serían nada más en parte de investigación, sino hasta qué momento se puede considerar como feminicidio un acto cuando ya existe una sentencia. Y
una vez que existe la sentencia, este dato ya se encuentra en la página del secretariado. Entonces, nosotros para consultar algunas estadísticas, ¿dónde las podemos encontrar? Obviamente en la página del secretariado, y es pública. Entonces, ahí nosotros podemos checar todas estas estadísticas. Vamos a seguir. Aquí te subí algunas infografías que tenemos por parte de la Fiscalía en los delitos sexuales, que este es el NUDES o el PAC, ¿no? Con el simple hecho de que quien aparezca en las fotos de carácter sexual sea persona menor de 18 años o mayor de 60, se configura el delito. O sea, no hay más investigación. Obviamente, si se encuentra no en estos rangos de edad, entonces sí se hará la investigación correspondiente, pero si son niños o adultos mayores, se concreta ya el delito derivado de que son grupos en situación de vulnerabilidad. Y acá también es un ciberdelito, el PACS o el NUDES, es lo mismo. Estos los pueden encontrar en la página oficial de la Fiscalía, ahí los pueden encontrar, los pueden bajar y los pueden difundir. Aquí tenemos algunos ejemplos de violencia. En una de las imágenes podemos ver los golpes, en el otro las amenazas, las burlas, los gritos. En el otro, la destrucción de los documentos personales, que ese es la violencia patrimonial. Luego en el de la cadena, obviamente que nos limitan el dinero, es la violencia económica. La violencia sexual, ¿no? La cosificación ahí de la mujer en el anuncio de la cerveza. Y por último, el feminicidio. Aquí tengo el ciclo de la violencia. Hay algunos otros con más fases. Me gusta este que es el más sencillo. Y es en la fase de acumulación o tensión. Cuando discutimos, cuando nos hacen la ley del hielo, cuando nos dejan en visto los mensajes, cuando no nos contestan. Luego la fase de agresión ya es cuando nos dicen un mensa, un tonta, ¿no? Un empujón, un jalón de cabellos, una cachetada. Y luego la fase de luna de miel o reconciliación, cuando nos dicen perdón, venía cansado, me hicieron enojar en la oficina y me desquité contigo o con los niños, pero no vuelve a pasar. ¿Y qué pasa? Las mujeres le creemos, ¿no? También se da este ciclo de violencia de mujer hacia hombre, pero la mayoría de las víctimas que lo sufrimos somos las mujeres. Entonces le creemos y decimos, sí, no creo que vuelva a pasar, ya me pidió perdón, me trajo unos tacos, me trajo unas rosas, me trajo unos chocolates y ya le creo que no va a volver a pasar. Pero este ciclo de la violencia es como el ciclo del robo. Hoy me robo un lápiz, una pluma, una libreta. Luego veo que no pasa nada, que nadie me vio, o que si me vieron no me acusaron. Luego me robo una mochila y acabo robándome un coche. Así es el ciclo de la violencia, siempre va a ir en escalada, siempre es ascendente, nunca va a disminuir, y así es. Hoy me dijo mensa, mañana me dijo gorda, ¿no? Me dice negra, me da un empujón, un jalón de cabellos, una patada y acaba matándome. Hay que saber identificar si estamos en un ciclo de la violencia o si alguien que conocemos está en el ciclo de la violencia para poder ayudar. Si somos nosotros, salirnos de ahí de inmediato. Una de dos, o decirle, ¿sabes qué? Esto es violencia y no quiero seguir así. O te compones, bueno, o lo dejas de hacer, o ahí la dejamos. Hasta para eso hay que tener valor antes de que nos mate. Entonces, exactamente, o de plano, bueno, y si es alguien más, pues entonces buscar los medios por los cuales podamos apoyarlo. También vamos a ver que para poder salir de toda esta cultura patriarcal, machista y de desigualdad, para salir de las brechas de género, debemos de tener la perspectiva de género. ¿Qué es esto? Es la herramienta de análisis que nos permite identificar las diferencias entre hombres y mujeres para establecer acciones tendientes a promover situaciones de igualdad. ¿Pero de qué tipo de igualdad? Igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Como lo dije desde un principio, ¿por qué derechos humanos si ya desde cuándo están establecidos? Porque sí están muy bonitos en papel, pero en la práctica muchas veces no los llevamos como deben de ser. Muchas veces solamente están escritos, pero en la práctica no se practican, valga la redundancia otra vez, ¿sí? Y obviamente que no por ser hombre o por ser mujer me den más importancia, sino que me den el mismo trato y oportunidades independientemente de mi sexo. Que sea un trato igualitario en todos los aspectos. Esa es la igualdad sustantiva. Para todo esto también, obviamente para que veamos que está dando resultado toda esta política de género, ¿qué se está haciendo? La ley, bueno, el artículo 3 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya instruye lo que se debe de hacer con respecto a esta situación de desigualdad. Nos está diciendo las obligaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. No es si quieres, es una instrucción. Deberá garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. Es una instrucción que nos está dando la Ley General de Acceso. ¿Qué acciones ha hecho la Fiscalía con respecto a esta instrucción? El 14 de febrero del 2011 se creó la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuyas atribuciones se centran en la atención e investigación de los delitos cometidos con violencia, delitos sexuales y aquellos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las mujeres, sus hijas y sus hijos. El 17 de febrero del 2012 se adscriben a esta subprocuraduría las agencias especializadas en violencia familiar, sexual y de género, que son más conocidas como las AMPEVIS. El 30 de noviembre del 2012 se crean por acuerdo del señor fiscal y se publica en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el acuerdo mediante el cual se crean los centros de justicia para las mujeres del Estado de México y se adscriben a esta subprocuraduría. Y el 4 de agosto del 2014 se amplía el ámbito de competencia de la subprocuraduría cuando se adscriben a ella la Fiscalía Especializada de Trata, la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y la de Feminicidios. Y por último, en diciembre del 2016 se cambia el nombre de esta subprocuraduría a Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género. No sé si sepan, desde el 2015 tenemos una alerta las alertas de género. ¿Qué son las alertas de género? Son programas o proyectos que hace el gobierno en un determinado territorio cuando existe un alto índice delictivo. En el 2015, el 28 de julio del 2015, se decreta la alerta de género por el delito de feminicidio en 11 municipios del Estado de México, incluyendo el municipio de Toluca. Y ahí están los demás, que son Ecatepec, Nesa, Valle de Chalco, Toluca, Tlalne, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Para 2019 se decreta la alerta de género, pero por desaparición de mujeres y niñas también en el Estado de México, pero aquí ya nada más fueron en 7 municipios, que también incluye Toluca. Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli. ¿Qué debemos de hacer con relación a esta alerta de género? Nos piden, obviamente, acciones de prevención, acciones de capacitación y recabar datos. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, tenemos también que hacer estadísticas. Y obviamente, pues que haya recurso para elaborar estos proyectos o programas. ¿Qué hace la Fiscalía con relación a estas alertas de género? En primero, estamos aún no siendo de la mesa de prevención, derivado de que nosotros somos de la mesa de sanción, pero de todos modos por hacer los actos las acciones en favor de los trabajos de la alerta de género,
Como Fiscalía entramos a dar capacitaciones en los temas que nos competen, como Fiscalía Central de Género. Entonces estamos dando pláticas tanto al público en general como a instancias educativas. Estamos capacitando a elementos de la policía, ya sea municipal, estatal, en algún momento capacitamos a la Policía Federal, que ahora ya es la Guardia Nacional. Actualmente ya se está también capacitando a la Guardia Nacional. Hemos capacitado a personas, al personal de diferentes secretarías, instancias de la mujer, ayuntamientos, en los temas que nosotros manejamos, como el protocolo ALBA, los medios de búsqueda y obviamente la prevención de la violencia de género. También se creó el programa de la Unidad Móvil de Denuncia de Alerta de Género. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos nuestros centros de justicia para dar la atención obviamente presencial. Tenemos las ANTEVIS también para dar la atención presencial, pero están obviamente en unos municipios determinados. No tenemos en los 125 municipios. Derivado de esto, hay algunos municipios que no tienen centro de justicia o agencia especializada. Por lo tanto, la unidad móvil es una camioneta que lleva un agente del Ministerio Público, un médico legista, y ellos recorren estas comunidades que no tienen centro de justicia o agencia especializada para llegar el servicio a estas comunidades. Y ahí se les da la atención oportuna. Y por último, la creación de las células de búsqueda de personas desaparecidas, la policía de género y las células de reacción inmediata. Si bien el personal de todas estas células no pertenece a la Fiscalía, fueron creadas estas células a solicitud de la Fiscalía a través de un convenio a los ayuntamientos, a los municipios. Se les solicitó que designaran a personal de sus policías para que pudieran crear estas células, mismas que han sido capacitadas y en algún momento son coordinadas por la Fiscalía para las búsquedas de las personas desaparecidas. La Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, exactamente como lo mencioné, cuenta con 3 fiscalías especializadas, las de feminicidios, trata y personas desaparecidas. Cuenta con 4 centros de justicia para las mujeres en sus sedes de Ecatepec, Toluca, Cuautitlán Izcalli y Amecameca. ¿Qué son estos centros de justicia? Son un conjunto de instancias que pueden atender a la mujer para que ella no esté saliendo a otras oficinas a hacer sus trámites. Ahí mismo está el Instituto de la Defensoría, está la Comisión de Atención a Víctimas, está la Secretaría de las Mujeres, está obviamente nuestros servicios como Fiscalía, está el médico legista que solamente certifica, pero también tenemos convenio con la Secretaría de Salud y nos proveen de médicos clínicos, quienes ellos ya pueden revisar y hasta canalizar a algún centro hospitalario a las víctimas de violencia. Entonces es una atención integral que se le da en estos centros de justicia a las mujeres, y de hecho hasta hay una ludoteca donde puede dejar a sus hijos o hijas mientras ella está haciendo su trámite de denuncia. Tenemos 14 agencias especializadas en violencia familiar, sexual y de género, regadas también en todo el estado, y no solamente atienden a su municipio, sino los municipios conurbados o que están alrededor de las mismas. Tenemos 13 agencias del Ministerio Público para la atención de niños, niñas, adolescentes y expósitos. ¿Qué son los expósitos? Son los bebés que dejan en la calle abandonados. Ellos también regularizamos su situación ante el Estado. Los centros de justicia y las agencias se encuentran a cargo de 3 coordinaciones regionales, Zona Oriente, Valle de México y Valle de Toluca, formando parte de las áreas auxiliares de la Fiscalía Central de Género. Delitos que atendemos. Utilización de imágenes y o voz de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía, el incumplimiento de obligaciones, violencia familiar, lesiones cometidas en contra de la mujer por razones de género, el abandono de incapaz, la sustracción de hijo, la trata de personas, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, el abuso sexual, el estupro, la violación, el feminicidio, entre otros. ¿Qué servicios ofrecemos? Obviamente, pues es la orientación jurídica, es la canalización al área correspondiente, es el inicio de carpeta, el trabajo de
bueno, los servicios de trabajo social, de psicología, ahí mismo se le da atención a víctimas, derivado de que tenemos el convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y hay personal de esta comisión en nuestros centros de justicia. Tenemos tanto a la Defensoría como la Secretaría de las Mujeres, que también apoyan con algún tipo de apoyos o también con la canalización a albergues, obviamente el servicio ahí médico clínico, que también puede hacer alguna canalización a un centro hospitalario. Entonces, todos estos son los servicios que nosotros ofrecemos. La Fiscalía Especializada de Feminicidios, obviamente desde el inicio de carpeta, investigación hasta el amparo. Tenemos 5 sedes de esta fiscalía en Toluca, bueno, cada una está en Toluca, Tlalnepantla, Cuautitlán, Ecatepec y Nezahualcóyotl. La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en materia de desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. También atiende desde el inicio de noticia criminal, envío de alertas a dependencias y entidades federativas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas o extraviadas y atención a víctimas y ofendidos a través de los siguientes programas. Alerta Amber es cuando se desaparece algún niño, niña, adolescente, obviamente deben de ser menores de 18 años, y se hace la cédula. Esta red involucra a autoridades, medios de comunicación y sociedad civil para emitir y difundir los boletines de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo por motivo de su ausencia o no localización. Cuando es un menor de 18 años, una persona menor de 18 años, la que desaparece o no la encontramos o no la localizamos, obviamente lo más probable es que se encuentre en riesgo de padecer algún delito. ¿Por qué? Por su inexperiencia, porque muchas veces pues estas personas no están considerando los riesgos o los delitos de los que pueden ser víctimas y entonces a la ligera toman alguna decisión. Por lo tanto, esta es la alerta Amber, la que se expide, se da una cédula cuando desaparece algún niño, niña o adolescente de este grupo de edad, porque son los más probables bueno, lo más probable es que puede ser víctima de algún delito. Es una explosión de noticias, es en ese momento, se sube a redes, a medios, y obviamente se pasa a todas las instancias para que puedan apoyarnos con la búsqueda. Lo mismo las células de búsqueda hacen la búsqueda a pie, no por medios, no por redes, sino obviamente donde la familia o familiares les dice por aquí siempre anda, se junta con tal o cual persona, va a tal o cual parte, ¿no? Algún gimnasio, alguna escuela, alguna clase de ballet, de taekwondo, entonces hacen la búsqueda de forma física, las células de búsqueda. Y es una explosión en ese momento, de noticias en ese momento. Y la búsqueda ya de personas adultas, como muchas de ellas pueden ser ausencias voluntarias, se puede buscar, más bien se busca, pero en otras áreas. Por ejemplo, en hospitales, en cárceles municipales, en centros de desintoxicación, en centros de alguna enfermedad mental y todo esto, derivado de que puede ser también que esté sufriendo alguna enfermedad. Ahí está el protocolo. El protocolo ALBA es un documento que nos dice cómo se va a realizar la investigación de la desaparición de una mujer o de una niña, el cual tiene por objeto establecer acciones básicas de coordinación federal, estatal y municipal para la búsqueda inmediata y localización de mujeres, niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el Estado de México. Pero es un documento, no es un programa, no es un proyecto, no es algo que podamos utilizar, bueno, más bien aplicar. Lo podemos utilizar, pero no lo podemos aplicar para buscar a alguien en específico. Este es un documento, son los pasos a seguir que deben de hacer las instancias adecuadas para la búsqueda de mujeres, niñas, niños o adolescentes del Estado de México. El programa Odisea es como la alerta Amber, nada más que ahí es para la búsqueda de personas mayores de 18 años.
Y existe también la alerta plateada. Alerta plateada es un programa implementado de manera coordinada por la Fiscalía y el DIFEM para reforzar los canales de difusión y búsqueda de personas de la tercera edad reportadas como no localizadas. Aparte de que tenemos la sede aquí en Toluca de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, tenemos otras sedes en Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Metepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Es falso aquella persona, servidora o servidor público que nos diga que debemos de esperar algún número determinado de horas para buscar a alguien, está incurriendo en una falta y también podemos denunciarla a ella. Porque por protocolo y por instrucción del señor fiscal, la investigación de la desaparición de cualquier persona es de manera inmediata, ¿sí? Entonces, como lo dice en nuestra primera infografía, es falso que debas de esperar 72 horas o 48, 24, o sea, no se debe de esperar. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo sé que mi pariente, que mi familiar está desaparecido? Obviamente, un ejemplo que yo pongo es, por ejemplo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hija, siempre llegan a las 3:15. Son de la escuela, de la iglesia, del ballet, de donde venga, siempre llega a las 3:15. Este día no ha llegado, ya son 3:20. Me doy cuenta, me empiezo a espantar, le hablo a su celular, no me contesta o está apagado. Le hablo a sus amigos con los que siempre está, o amigos o amigas, o a sus compañeros o compañeras, o a su prima con la que siempre está o con la que siempre se regresa, y me dice, no, no la vi, no se regresó conmigo, no, o sea, nadie me sabe dar razón, entonces exactamente ahí podemos hacer la denuncia, ¿sí? Si a los 5 o 10 minutos después, a la media hora, a las 2 horas, aparece, lo único que les pedimos es que vayan y a nuestras oficinas otra vez a bajar la cédula. No hay sanción, no hay castigo, no hay multa por eso. Lo único que pedimos es que acudan a bajar la cédula, por favor. Y si queremos hacer algo en apoyo para difundir las cédulas de personas desaparecidas que muchas veces nos llegan a nuestras redes sociales, por favor hay que hacerlo de manera responsable. No la que me llegue difundirla, no. Primero checar si realmente todavía está vigente. ¿Dónde la podemos checar? En la página oficial de la Fiscalía o en las redes sociales de la Fiscalía o del señor fiscal. Ahí aparecen las que están vigentes y las que están las que ya están localizadas. Entonces, no hay que contaminar con información que no nos consta. Es lo único que pedimos. Que sí, por favor, se cercioren que aún está vigente la cédula y lo podemos hacer con canales oficiales que son nuestras redes sociales o nuestra página oficial. Para cualquier denuncia de estos hechos, bueno, de cualquier, ahorita también lo vamos a decir al final, podemos hablar a nuestro call center que ahorita se los voy a dar. Ahora, exactamente, para saber que no es necesario esperar las 24, 32, 78 o las horas que nos digan, está nuestra otra infografía que dice ahí, las primeras horas son las decisivas para lograr la localización de una persona con vida. Entonces no hay que dejar, no hay que confiarnos, no hay que fomentar esas malas prácticas que no están legalizadas, que no están inscritas en ningún ordenamiento legal de que tenemos que esperar 48, 72 horas. No lo difundamos porque no es verdad, no lo difundamos porque no es correcto. O sea, exactamente se debe de iniciar la búsqueda de manera inmediata, por favor. Aquí también tenemos nuestras infografías de la alerta Amber y de los requisitos que debemos de presentar para hacer una denuncia de desaparición. Ahí mismo dice, ¿qué documentos debo presentar? Fotografía reciente de la persona desaparecida, identificación oficial de la persona que hace la denuncia, bueno, lo sugerimos, mas no es indispensable. Si no tenemos nosotros nuestra identificación, de todos modos podemos hacer la denuncia, pero lo más recomendable es que lleven una identificación para que sepamos que realmente es una situación seria, obviamente, y que ustedes son familiares de la víctima. Características de la persona desaparecida. Quien deba de acudir a hacer la denuncia de desaparición, obviamente debe ser una persona
que conozca a la persona que desapareció, porque le vamos a hacer varias preguntas, ¿no? Como señas particulares, cómo iba vestida, cuántos años tenía, y pues si va alguien que medio la conocía, pues no nos va a poder dar los más datos que nosotros necesitamos para hacer la investigación. Y por último, datos del momento de la ausencia o desaparición, lo que les comentaba. O sea, dónde fue la última vez que la vieron, quién fue la última persona que la vio, hacia dónde iba, con quién se juntaba, qué hacía, qué lugares frecuentaba. Entonces, todo eso debemos de contestarlo y entonces por eso debe de asistir la persona que más, que tenga más datos o que pueda contestar más datos de la persona desaparecida. La alerta plateada, obviamente aquí ya también la explicamos, que es para las personas de más de 60 años y que estamos en contacto con tanto con el 911 como con el DIFEM. Los centros de justicia, como se los había explicado, es la concentración bajo un mismo techo de los servicios que prestan instancias gubernamentales y de la sociedad civil para brindar atención de manera coordinada e integral a las mujeres víctimas de violencia, a sus hijos y sus hijas. Las AMPEVIS, que es lo mismo, es como un centro de justicia, pero en chiquito, y tenemos en Atizapán, Atlacomulco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Metepec, Naucalpan, Nicolás Romero, Tenancingo, Tlalnepantla, Barrientos, Tlalnepantla de la Presa, Texcoco, Tenango, Valle de Chalco y Zumpango. También contamos con una unidad de análisis y contexto para la investigación de delitos vinculados al feminicidio. Como parte de las acciones para cumplir con la alerta de violencia de género, se creó la unidad de análisis y contexto para la investigación de delitos vinculados al feminicidio, a través de la cual se ha conseguido reabrir investigaciones, aclarar casos y consignar a los culpables, gracias a que realizan nuevas indagatorias con un grupo de especialistas sensibilizados en atención con perspectiva de género. ¿Qué es esto? Es un grupo de personas de diferentes disciplinas. Ahí podemos encontrar antropólogos, psicólogos, analistas, todo esto, que conjuntan todos sus conocimientos para analizar las carpetas de investigación y al analizarlas pueden salir nuevas líneas de investigación o identificar patrones de algunos de los agresores. Entonces, con eso se puede reabrir algunas otras investigaciones o carpetas. La unidad de género y erradicación de la violencia también es de la cual yo soy la titular y nos dedicamos en específico, bueno, nuestra principal atribución es la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué es esto? Dar a conocer todos los temas de género, tanto al interior como al exterior de la Fiscalía. Y por eso en este momento estamos dando esta plática, estamos haciendo uso de las atribuciones, ¿no? Bueno, estamos cumpliendo con las atribuciones y obviamente hacemos algunos otros programas al interior de la Fiscalía, como por ejemplo la atención del acoso y el hostigamiento sexual al interior de la Fiscalía, porque si bien nuestros centros de justicia y AMPEVIS están atendiendo hacia afuera, nosotros atendemos también al personal que labora en la Fiscalía. A veces, bueno, ahorita no lo hemos hecho, pero hemos realizado algunos cine debates, también capacitamos a todo el personal en temas de género y estamos llevando a cabo en este momento la recertificación en la norma de igualdad laboral y no discriminación, que es en beneficio de todas las y los trabajadores de la Fiscalía. Las unidades móviles de alerta de género, como se los decía, contamos con 5 unidades móviles que recorren todo el territorio del Estado de México y se encuentran como sus bases se encuentran en el Valle de Toluca, Valle de México, zona sur, zona oriente y zona norte. Esa es nuestra unidad móvil de alerta de género. A veces nos las piden, podemos ella ya, bueno, la unidad la unidad móvil ya tiene un programa, ya tiene una calendarización, pero si en algún momento alguien lo solicita, podemos checar la agenda y podemos ver si puede acudir a alguno de sus eventos. Por ejemplo, hay ferias de servicios, jornadas de prevención o algunos otros eventos en los que solicitan su presencia y entonces nosotros podemos checar si hay espacio para que pueda asistir nuestra unidad móvil. ¿Qué hacer en un caso de violencia de género? 1. Salirse de donde están sufriendo la violencia, obviamente también de acuerdo al grado de peligrosidad, ¿no?
Si fue una discusión, pues obviamente con calma podemos salir de casa e ir a denunciar la violencia. Pero si ya hubo golpes, jalones y si la persona agresora está, ya tiene un arma, tiene una pistola, entonces obviamente lo que pedimos es salirse de ahí, de donde estamos sufriendo la violencia, refugiarse con una red de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Una vecina, una amiga, un familiar, y entonces ahí obviamente saber que estamos bien y después poder trasladarnos a alguno de nuestros centros de justicia o agencia especializada. Ya una vez hecho nuestra denuncia, solicitar ahí mismo las medidas de protección. ¿Qué son estas medidas de protección? Son como las de que salen en las películas, las de que no se puede acercar el agresor a nosotros a menos de 100 metros, ¿no? Que no puede molestarnos a nosotros o a nuestros familiares, o no puede estar amenazándonos, o no puede estar ahí acechando nuestro hogar. Entonces son las medidas de vigilancia, auxilio inmediato, prohibición de conductas intimidatorias o de molestia, etcétera. Solicitarlas. Una vez que ya iniciamos nuestra carpeta, solicitar estas medidas y por último asistir a las citas. Después de que nosotros vamos a iniciamos la carpeta, muchas veces se nos pasa el coraje y ya no queremos seguir con el trámite. Solicitamos que asistan a sus citas que ya están, que ya hubieron sido programadas. Otras instancias que atienden los casos de violencia de género, pues está la Secretaría de Seguridad. Tenemos ahí nosotros ya convenio con el 911. Cualquier situación de violencia la podemos denunciar de inmediato. Cualquier persona la puede denunciar en el 911. Del 911 toman la llamada, toman los datos y nos la canalizan de inmediato a la Fiscalía. Y de nuestra Fiscalía ya nosotros la registramos y entonces les regresamos la llamada y les pedimos algunos otros datos y les decimos cómo va a ser su proceso para que den continuidad a su trámite. Entonces puede serlo desde el 911 o 089. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también tiene su línea telefónica y obviamente sus páginas en las que pueden ustedes solicitar atención si son víctimas de algún tipo de violencia. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de las Mujeres y obviamente la Fiscalía. Esta es otra de nuestras infografías que también la tenemos colgada en nuestras redes sociales, en la que nos dice qué tipos de violencia se puede dar y cómo debemos de hacer la denuncia. Tenemos también esta infografía que nos marca desde el 911, nuestro call center, que es el 870-28-770. Ahí pueden hacer la denuncia vía telefónica. Tenemos un correo electrónico que es el cerotolerancia@edomex.gov.mx. Tenemos una aplicación por parte de la Fiscalía, que es una aplicación gratuita para los teléfonos, para los iOS o Android, y es gratuita, la pueden bajar y es de mucha utilidad, derivado de que esta aplicación, aparte de que nos señala los servicios que ofrece la Fiscalía, nos señala dónde está la agencia agencia del Ministerio Público o centro de justicia más cercano a donde estamos en este momento. Un tip que siempre les digo es que los delitos se deben de denunciar en la agencia o centro de justicia más cercano a donde se cometieron, no a donde vivimos, sino a donde se cometió el delito. Entonces, por eso ayuda mucho la aplicación. Tenemos el call center, que ya se los había dicho, pero se los repito, es el 870-28-770, el correo electrónico cerotolerancia@edomex.gov.mx y nuestras páginas en Facebook y Twitter. Ahí están también. La página oficial de la Fiscalía, solamente en el buscador, en cualquier buscador le damos Fiscalía Edomex y nos sale la página. Entonces, ahora sí, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario. Así es, muchísimas gracias, maestra Alejandra. Ha sido muy enriquecedora toda esta charla informativa. Ahora ya tenemos referentes y agradecemos bastante todo lo que has compartido con nosotras y con nosotros. Vamos a dar inicio precisamente a esta ronda de preguntas, comentarios.
aquí en sala Zoom, y también hacemos la invitación a quienes nos están viendo, escuchando en las redes sociales. Adelante, este es el momento, es la oportunidad de acercarse a las autoridades y plasmar o dar a conocer sus dudas y comentarios. Aquí en la sala existe alguien que quiera preguntar algo, es el momento. Yo tengo una pregunta para la maestra. ¿Hasta qué punto una denuncia es atendida? Bueno, me refiero a la fecha, ¿no? ¿Hay un tipo como de caducación en este seguimiento? ¿O cada tipo de denuncia es diferente? Cada delito tiene una periodicidad, obviamente, para que puedas denunciar, pero por lo regular los delitos de género no caducan, dependiendo de cada delito. O sea, eso también lo podemos ver en el Código Penal, dependiendo del caso, ¿no? Porque muchas veces no solamente se da un delito, sino es un conjunto de delitos. Por ejemplo, primero la secuestró, luego la golpeó, luego la violó y luego la mató. Entonces, obviamente ahí tendríamos que ver el concurso de delitos. Se toma obviamente el de mayor gravedad, pero de todos modos sí se va analizando cada uno y depende de lo que haya sido, entonces se investiga de ese modo y podemos ver si aún sigue vigente o ya no. No está activado tu micro, si deseas hablar. No, ya, gracias. Sí, es que tenía un poquito de duda en eso. Gracias, maestra. Gracias, Ned. Adelante, María José Arellano. Hola, maestra. Buenas tardes. María José Arellano, de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría General de Gobierno. Una pregunta. En caso de una revictimización, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿Con quién me puedo dirigir para que me puedan ayudar y poner esa queja? En los mismos centros de justicia, por ejemplo, en el edificio central de la Fiscalía, hay, a ver, bueno, primera, no me queda muy claro lo de la revictimización. Pudiera ser que no la atendieron mal, que no la atendieron, que la El atendieron sector mal, público me trata mal, me revictimiza, ¿a dónde me puedo dirigir? o que dentro del proceso exactamente te trataron mal. Por cualquiera de todas estas circunstancias, hay un teléfono rojo en cada uno de nuestros centros de justicia que va directamente a la oficina del señor fiscal. Ahí lo descuelgas y das tu queja. Hay otros medios, también hay a través de mensaje de celular. Ahí en el call center también pudieras hacer tu denuncia derivado de que te están atendiendo mal y entonces se le da la atención inmediata a estos asuntos. Pero sí tenemos también hasta vías exactamente para denunciar a las y los servidores públicos que no están realizando bien su trabajo. Muchísimas gracias, maestra. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Y bueno, en lo que se animan a comentar, maestra Alejandra, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito a detalle el proceso, ¿no? Sabemos que ya con esta información tenemos estas estrategias de acción, ¿no? Y cuando nos dirigimos precisamente a estos centros de justicia, ¿a quiénes nos tenemos que dirigir ya en el interior? ¿A qué servidor o servidora pública en específico para hacer esta... Presencial. ¿Perdón? De manera presencial. Exacto. Si se llega a los centros de justicia para las mujeres, ahí tenemos una figura que nosotros le llamamos screener, pero es como un monitor. Es una abogada de primer contacto que obviamente te recibe, te escucha, derivado de la problemática que tú lleves, entonces ella te canaliza al área correspondiente. Si tú quieres, bueno, ella te orienta y te canaliza, ¿no? Derivado de que muchas veces no sabemos ni qué queremos, primero queremos desahogarnos, entonces ella te escucha y exactamente ella, de acuerdo a sus conocimientos, te canaliza el área. Por lo regular, después del screener, tendría que ser el inicio de carpeta, pero ahí ya te van orientando. Esa es nuestra ruta crítica.
Si llega la usuaria en crisis, obviamente tenemos personal que da atención tanto psicológica como clínica de urgencia. Es exactamente para tratar de controlar el estado de ánimo que trae la usuaria. Lo primero que debemos de saber es que está bien la usuaria en condiciones de denunciar. Si alguien, por ejemplo, sufre alguna agresión de arma blanca o de algún balazo, lo primero que tiene que hacer es acudir a un centro de salud, algún centro hospitalario para ser atendido y posteriormente, cuando esté en condiciones de hacer la denuncia, ya acudir a la agencia. ¿Sí? Primero, o sea, salvaguardar la integridad física de las personas, de las víctimas, y de hecho también en muchos hospitales ya estamos, bueno, en todos los hospitales hay un agente del Ministerio Público que puede recabar la misma entrevista. Ya en nuestros centros de justicia, obviamente si llega la persona, si está en condiciones de salud que puedan ser las adecuadas para hacer su denuncia, se le toma la denuncia, se le indica ahí mismo el agente del Ministerio Público las acciones posteriores, que pueden ser alguna plática con los agentes de la Policía de Investigación para recabar más datos y poder hacer la investigación correspondiente. Se le puede canalizar algún estudio de peritaje, algún peritaje, un análisis psicológico o de antropología social o un entorno social con los trabajadores sociales, las y los trabajadores sociales, y entonces todo esto va conjuntando ya la investigación, pero de primer paso que lleguen a cualquier agencia o centro de justicia. Ahí el screener es quien los va guiando, les va marcando la ruta y es la misma persona que les va a indicar cuándo sería la próxima cita para que no tengan problema porque tenemos turnos, tenemos mesas y entonces para que sepan cuándo está el mismo MP que los puede seguir atendiendo. Muchas gracias, maestra Alejandra. Es un gusto también encontrar aquí en la sala personal de las diferentes unidades de género de las dependencias del Estado. Muchas gracias, maestra Yasmín, que nos acompañes en esta ocasión. Adelante. Y también tengo duda, maestra María José, ¿usted desea participar o se quedó la manita ahí prendida? También esa duda. Y bueno, adelante, maestra. Perdón, no, se quedó la manita prendida. Soy licenciada, muchas gracias. Gracias. Adelante, maestra Yasmín. Doctora Beli, ¿cómo está? Buena tarde, buenas tardes a todas y todos. Maestra Ale, siempre es un gusto escucharla. Muchas gracias. Mi pregunta va encaminada no sé si usted nos pudiera orientar sobre qué participación o si tiene alguna participación la Fiscalía General a través de la Fiscalía Especializada, la Fiscalía Central de Género sobre la aplicación de la norma 046, sobre todo en casos de violación a mujeres, niñas y adolescentes. Maestra, esa sería mi pregunta. Gracias. Claro que sí. De hecho, nuestra coordinadora de medicina legal, la maestra Kenia Hinojosa, es quien lleva esta norma en específico en la fiscalía, es quien la dirige, quien orienta al personal en este sentido, que es obviamente en casos de violencia y en violencia sexual, ¿no? Entonces, ahí mismo, por eso tenemos los médicos clínicos, las médicas clínicas, las médicas legistas, como lo había dicho hace un momento, tenemos estas dos áreas. Las médicas legistas lo que hacen es certificar los golpes, las lesiones que llevan las personas. Las médicas clínicas ya pueden hacer una canalización y en relación a esta situación de algún tipo de violencia sexual, tanto para la profilaxis como para cualquier otra situación que deba realizarse a las víctimas, ya están las médicas clínicas que entonces hacen la canalización a los hospitales, por lo regular es a la Mónica Pretelini, para hacer valer esta norma 046 y hacer tanto la profilaxis como alguna otra situación, como otorgar la pastilla del día después y todo esto. Muchas gracias, maestra.
Gracias. En el chat tenemos una pregunta de Yair Cuenca. Dice, bueno, está en redes sociales siguiendo la transmisión. Cuando hay una denuncia por algún caso de violencia, ¿existe algún tipo de acompañamiento o apoyo psicológico? Claro que sí, como lo mencioné, hay una atención integral dentro de nuestros centros de justicia para las mujeres, en el cual participa tanto el personal de la Fiscalía como el personal de las instancias coadyuvantes. ¿Qué instancias coadyuvan dentro de nuestros centros de justicia? Obviamente es la Comisión de Atención a Víctimas que ofrece los abogados en este sentido, ¿no? Que son los abogados de la víctima y nos están guiando en todas estas situaciones. Está el Instituto de la Defensoría. Entonces, todos ellos están haciendo, bueno, más bien, Comisión de Atención a Víctimas y Secretaría de las Mujeres son quienes realizan el acompañamiento y nosotros hacemos la investigación. Pero sí, exactamente para eso se hicieron los convenios y es la figura que maneja el Centro de Justicia para las Mujeres, que debe de haber una atención integral y obviamente con mayor importancia hacia la víctima. Muchas gracias, maestra. Una pregunta que ahorita surgió en lo que estabas comentando. ¿Qué información tienes respecto a los refugios para mujeres violentadas? ¿No? Eso es importante. ¿Qué relación o qué vínculo existe con la Fiscalía que nos pudieras asesorar un poquito más también para las personas que nos están escuchando, que sepan cómo funcionan los refugios? Cuando hay una mujer que sufre violencia y por lo regular siempre llegan con sus hijos y sus hijas ahí a nuestro centro de justicia, para eso son las relaciones o bueno, los vínculos interinstitucionales que tenemos ahí mismo. Entonces, a través de nuestra área de trabajo social se solicita esta canalización. Es cuando sufre violencia y no quiere regresar a su casa exactamente por el miedo, ¿no? Y dice, no, yo lo que no quiero hacer es regresar. Perfecto. Entonces, a través de nuestra área de trabajo social, se le canaliza a la Secretaría de las Mujeres. Ellos son quienes controlan los albergues para víctimas de violencia. Sí es muy importante mencionar que tanto los albergues como víctimas de violencia y los de trata son muy diferentes. Nosotros, como Fiscalía, manejamos los de víctimas de trata. ¿Y por qué son diferentes? Porque no podemos mezclar a la comunidad ahí, ¿no? Porque los albergues para víctimas de violencia están siendo ocupados por mujeres que han sido violentadas por sus esposos o por sus parejas o por la pareja, ¿no? Novios, llámese como quieran, ¿o no? O sea, la figura que sea. Pero solamente por ellos. O sea, ¿quién más las agrede? Solamente él. Puede ser que le pegue a la esposa, a los hijos y a las hijas, pero nada más. No es violento con los vecinos, no es violento con la demás gente, no es violento con la sociedad. Por lo tanto, las debemos de proteger del esposo o la pareja, solamente. Entonces, sí son, obviamente, son secretos, las direcciones son secretas exactamente para que el agresor no pueda llegar a volver a violentar a estas personas y entonces son secretos. Se hace el trámite, se canaliza con ellos. La Secretaría de las Mujeres nos dice si es viable, derivado de que también tienen algunas características que las personas que van a ingresar, por ejemplo, creo que no pueden ingresar niños mayores, niños, hombres, varones de más de 12 años. Entonces ahí se checa también la edad, se checan enfermedades, se checan algunas cosas de esta situación y entonces ya nos dicen si son viables o no. Y los de víctimas de trata, obviamente es diferente, las personas que llegan ahí por la situación por las que llegan ahí. Y entonces como también las mujeres que están siendo víctimas de trata no solamente están violentadas, más bien no son violentadas por la pareja, ¿no? Por lo regular, obviamente, han sido vendidas, han sido explotadas y están relacionadas con delincuencia organizada, con tráfico de armas, con tráfico de drogas. Entonces, hay que tener una seguridad extra para esos refugios, para los de trata. Por lo tanto, por eso dependen de la Fiscalía,
derivado que ya el personal es como más afín a esta circunstancia, ¿no? De investigar y de la defensa. Y entonces también nosotros tenemos 3 en el Estado de México, también es secreta la ubicación, pero tenemos algunas características que podemos mencionar. Obviamente, los servicios que se le brindan a las mujeres que están en estos albergues son servicios de alimentación, pero no, obviamente no nada más darles comida, sino obviamente una alimentación adecuada, derivado de que pueden venir con desórdenes alimenticios o alguna enfermedad. Obviamente tenemos médico, tenemos en algún momento, tenemos alguien que les pueda dar algún grado de instrucción de la escuela. Tenemos proyectos también laborales o productivos para que estas mujeres también estén ahí formándose dentro del albergue y obviamente puedan salir con una calidad de vida mejor. Los que maneja la Secretaría de las Mujeres, ahí pues nosotros los canalizamos y ellos ya tienen algunos otros aspectos derivados de que no es la misma problemática que los de trata. Pero sí, lo hacemos a través de la Secretaría de las Mujeres, a los de violencia, y los de trata es a través de la Fiscalía especializada en trata de personas de la Fiscalía. Muy bien, gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta, comentario aquí en sala o que hayamos identificado en redes sociales, Nef, que me puedas avisar? Y en lo que se animan o existe otra duda al respecto y teniendo como base precisamente estos casos que se han suscitado, no solo en la universidad, sino con personas que se acercan a pedir este apoyo. ¿Qué pasa en estas circunstancias cuando, bien lo comentas, maestra, sucede el percance, hay una situación de violencia contra la mujer y entonces ella logra asirse en estas redes de apoyo que como lo vimos pueden ser amistades, puede ser el vecino, la vecina, etcétera, ¿no? Ya tiene esta seguridad. De alguna manera el agresor ya no puede tener este contacto directo con ella y tiene la posibilidad de obtener alguna documentación. ¿Es necesario llevar alguna documentación para realizar la denuncia? ¿Cuáles son los requisitos? Que sí profundizaras un poquito más sobre estos aspectos para quienes nos están escuchando también que tengan en consideración. Como les comentaba, de preferencia pedimos que vayan con la identificación oficial, pero no es indispensable derivado de que muchas veces en una situación de violencia sales hasta sin una chancla, ¿no? Así han llegado obviamente las víctimas sin algún zapato, llegan con la pijama porque fue en la noche, ¿no? A medianoche la violencia, llegan apenas cubriendo a sus niños, a sus niñas con una cobija, ¿no? O con el suéter, se los quitan ellas mismas para cubrirlo. Entonces tenemos también ya algunos kits que la Fiscalía proporciona a las víctimas exactamente porque sabemos cómo llegan. Entonces, no, sí lo sugerimos que lleguen con una identificación, más no es indispensable. O sea, solamente su nombre, obviamente que nos cuenten lo que está pasando, que nosotros podamos darle la atención adecuada y entonces nosotros ahí de inmediato se les da la atención y se les proporcionan las medidas de protección, que es lo mejor, ¿no? Que puede tener una víctima en esa situación. Pero sí, no es indispensable, por ejemplo, para la desaparición de personas, obviamente, porque para hacer la cédula necesitamos una foto reciente, ¿no? Ahí sí necesitamos eso, que sea una persona que que conozca a la víctima para que nos pueda dar el mayor número o bueno, el mayor número de detalles para que nosotros podamos hacer una investigación más adecuada y más pronta. Pero en una situación de violencia pueden asistir así, o sea, como están en cualquier agencia. De hecho, es por instrucción del señor fiscal se les debe de atender en cualquier agencia, aunque no sean de género. Y ya desde enero tenemos las mesas de género en todas las fiscalías regionales derivado de esta misma situación. Ya el personal ya está capacitado para atender cualquier situación de estas y también nosotros a
a la Policía Municipal de Toluca y de la mayoría de los municipios se les ha dado la capacitación para que en una situación de violencia ellos ya también sepan cómo atender a las usuarias víctimas de violencia y a dónde canalizarlas. Muy bien. Me dice Neftali que no hay preguntas en el chat. Y ahora que mencionabas esta situación de que se puede hacer esto o proceder esto de manera presencial, maestra, ¿qué pasa en esta circunstancia virtual? Ahorita, bueno, en estos meses que hemos estado en resguardo en pandemia, ¿cómo procede? ¿Hay servicio las 24 horas? ¿Qué instancia está ahí encargada o qué figura está ahí encargada para poder atender a las víctimas? La Fiscalía durante la pandemia no ha parado. Hemos seguido trabajando, todos nuestros centros de justicia y todas nuestras agencias están abiertas, obviamente con las medidas de salud más cuidadas, ¿no? Pero sí, seguimos abiertos, no hemos parado en ningún momento. La unidad móvil de denuncia de alerta de género es la que ha, pero no trabajado, sino lo que le sigue, porque exactamente queremos cubrir todas estas situaciones. Ya sabemos que en época de encierro, en época de pandemia, se sube más la violencia derivado del mismo encierro, de la misma, que no estamos acostumbrados a convivir en familia, entonces empieza a haber más roces, más violencia, ¿no? Más violaciones, más abusos sexuales, derivado también de que pues ahorita está bueno, ya empezamos a salir, pero que estaba toda la gente metida en casa, ¿no? Sin nada que hacer. Bueno, nosotros seguimos trabajando, pero mucha gente seguía guardadita y entonces empieza a darse esta situación de violencia en cualquier momento. Entonces fue que estuvimos trabajando a marchas forzadas. Si es virtual, como les comentaba hace un rato, pueden hacerlo a través, llamando desde el 911 o 089. Tenemos obviamente ya arreglos con la Secretaría de Seguridad para que ellos nos canalicen de inmediato estas llamadas de violencia de género, y entonces llegan a la Fiscalía, las registramos, si lo había comentado, las registramos, y entonces de la Fiscalía de Género se les hace una llamada a las usuarias que están reportando. Se les hacen algunas preguntas obviamente para enfatizar en de qué se trata en la llamada, y derivado de esto se les indica cuál es el seguimiento, si ya tienen que presentarse ante qué agencia les toca, con qué personal van a llegar y en qué horario. Y obviamente si hay alguna otra medida, entonces se les informa vía telefónica o vía correo electrónico. Esa es la medida ahorita, bueno, lo que estamos haciendo por pandemia. Si fuera virtual, si fuera, también tenemos varias otras, en la aplicación del teléfono se puede hacer la denuncia, en la página oficial de la Fiscalía se puede hacer la denuncia, en el correo electrónico que también les mencioné, el cerotolerancia@edomex.gov.mx, también se puede hacer la denuncia, y en nuestro call center, que es el que más estamos difundiendo en este momento, que es el 870-28-770, ahí también pueden hacer la denuncia vía telefónica, y ahí se les indica a qué agencia se pasa, y la agencia correspondiente o especializada es quien los vuelve a llamar para darle seguimiento al asunto. Ya se les indica si puede seguir el trámite por teléfono o si tiene que presentarse en alguna de las agencias, y se le da el seguimiento oportuno. Cualquier falta, cualquier omisión, también la podemos reportar en el call center que ya les di, o si es presencial, de manera presencial, como les digo, en nuestros centros de justicia está el teléfono rojo, hay varias lonas en las que dicen los números de mensaje en los que podemos reportar, también a cualquier servidor o servidora pública que nos atienda, y pues en el call center, en el Cero Tolerancia, por todas estas vías también podemos reportar a las o los servidores públicos que no nos atienden oportunamente. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Justamente iba para allá. ¿Qué pasa después de la denuncia? Una vez que ya tenemos el documento, los datos correspondientes a la denuncia que procede, pues lo acabas de dejar muy clarito, ¿no? Y por supuesto que si nos brindas estos datos, incluso los buscamos en la página de la Fiscalía, vamos a estar difundiendo para que también la sociedad en general
tenga acceso a esta información y pueda actuar lo antes posible, ¿no? O de manera ya más informada y guiada, ¿no? Y a la comunidad universitaria que nos está escuchando y que también está aquí en sala, se les hace la invitación a acercarse a las instancias correspondientes, a las instancias universitarias, a la Coordinación Institucional de Equidad de Género y también a la Oficina de Abogado General para llevar estos asuntos de violencia de género al interior de la universidad en los diferentes espacios, tanto para administrativos, estudiantado y personal docente. Eso es importante, ¿no? Y por supuesto existe esta vinculación también con las instancias oficiales gubernamentales que trabajan en conjunto, ¿no? Eso es importante. Si no hay más preguntas, comentarios, daríamos por concluida esta charla informativa. Te agradecemos muchísimo el Comité de Género de la Facultad de Humanidades, maestra Alejandra, por estar compartiendo con nosotras, con nosotros, tus conocimientos, la información desde el área profesional en la que te desarrollas y tan necesario. Agradecerles a quienes están aquí en sala, gracias por su participación, por su asistencia, y afuera, bueno, afuera en este sentido de que veo aquí la pantalla allá en redes sociales, agradecer sus comentarios, su participación, el seguimiento a esta transmisión. Seguimos informándoles, seguimos participando en más actividades en y con perspectiva de género. Tengan bonita tarde y aquí estamos al pendiente por cualquier duda o comentario dentro de la comunidad universitaria. Bonita tarde a todos y a todas.